Nunca me ha gustado hablar de esto, porque hasta hoy hay gente que piensa que lo inventé, que fue algo de mi cabeza. Pero juro que pasó, y mientras más tiempo pasa, más entiendo que hay cosas que simplemente no se pueden explicar. Yo trabajaba como electricista en Monterrey, haciendo trabajos por mi cuenta, revisando instalaciones de edificios viejos, bodegas y fábricas abandonadas. Era un trabajo tranquilo, hasta cierto punto, porque siempre me acostumbré a lugares vacíos y llenos de eco. Pero esa fábrica, esa fue distinta. Desde el primer día sentí que algo no estaba bien ahí. Me llamó un ingeniero que decía representar al nuevo dueño del edificio. Me explicó por teléfono que quería reconectar parte del sistema eléctrico para evaluar si valía la pena remodelar el lugar. Acepté el trabajo porque pagaban bien y yo necesitaba el dinero. Al día siguiente fui con mi caja de herramientas y un lonche, pensando que sería solo otro día común. La fábrica estaba en un barrio apartado, medio industrial, con muchas construcciones abandonadas. El portón estaba oxidado y la mitad del letrero con el nombre de la antigua empresa ya se había caído. El ingeniero no apareció. Me llamó diciendo que se retrasaría, pero me pidió que empezara a trabajar. Dijo que la energía se había restablecido la semana anterior y que solo tenía que revisar el cuadro general y probar algunos enchufes. Entré solo, empujando ese portón pesado que hizo un chirrido tan alto que retumbó dentro por varios segundos. La sensación de vacío me dio un escalofrío, como si alguien hubiera respondido al sonido del metal. Dentro, el aire era denso, olía a óxido, grasa vieja y polvo húmedo. Las máquinas estaban cubiertas con plásticos transparentes, algunos rotos. Eran grandes, antiguas, de metal pesado, prensas, moldes, cintas transportadoras. Caminé despacio, con la linterna del celular encendida, porque las ventanas estaban cubiertas de hollín y apenas dejaban pasar luz. El piso estaba lleno de pedazos de cables y herramientas oxidadas. Recuerdo haber pensado que ese lugar debió ser muy activo alguna vez, porque todavía había letreros con nombres de secciones e instrucciones de seguridad por todas partes. Encontré el cuadro general de energía cerca de la entrada, tal como el ingeniero había dicho. Hice una revisión rápida y noté que el sistema seguía activo. Me pareció raro, porque ese tipo de instalación suele desconectarse completamente cuando una fábrica cierra. Probé algunas palancas y vi que varias líneas seguían recibiendo corriente. Empecé a anotar en mi cuaderno lo que tendría que cortar o reemplazar, cuando escuché un ruido al fondo, como si algo hubiera golpeado el metal. Al principio pensé que era el viento, porque varias ventanas estaban rotas. Pero el sonido se repitió, y parecía venir de dentro de una de las máquinas. Cerré el cuaderno, tomé la linterna y fui a revisar. Cuando me acerqué, vi que una de las prensas estaba encendida. Subía y bajaba lentamente, con un zumbido grave, aunque no había nadie cerca. Lo más extraño era que su panel de control estaba apagado. Me quedé unos segundos parado, tratando de entender cómo era posible. Me acerqué un poco más y sentí el calor que salía de la máquina, como si hubiera estado funcionando por horas. Miré alrededor buscando algún generador auxiliar, algún cable suelto, cualquier cosa que explicara eso. Nada. Bajé la vista al suelo y vi pedazos de metal recién cortados, esparcidos junto a la base de la prensa. Eran fragmentos retorcidos, irregulares, como si hubieran sido moldeados sin forma definida. Tomé uno. Estaba caliente, casi me quemó la mano. Regresé al cuadro general decidido a cortar todo. No sabía si existía riesgo de corto o incendio, y no quería ser responsable de nada. Cuando llegué, las luces del pasillo empezaron a parpadear. Pensé que era una oscilación de energía, pero entonces oí otro sonido. Un clic metálico, luego otro, como si varias máquinas se encendieran una tras otra. El eco de los motores llenó la nave, un ruido tan grave que me puso la piel de gallina. Corrí al cuadro, pero las palancas no respondían. No estaban trabadas, pero tampoco apagaban nada. El ruido de las máquinas aumentó sincronizado, como si todas trabajaran al mismo tiempo.
Intentaba pensar con lógica. Tal vez un sistema automático se había reactivado sin querer. Pero no tenía sentido, porque el edificio ni siquiera tenía suministro constante. Miré hacia atrás y vi luces rojas parpadeando en fila, una tras otra, como si alguien las estuviera controlando. Entonces escuché otro sonido, más nítido, desde el fondo de la nave. Pasos. Pero no eran pasos comunes. Sonaban pesados, metálicos, arrastrados, como si alguien caminara con botas de acero. El eco se acercaba poco a poco. Me quedé inmóvil, sosteniendo las pinzas con ambas manos, tratando de distinguir si era algún vigilante o un curioso. La luz titilaba tanto que apenas se distinguían las sombras, hasta que una de ellas se movió, al fondo del pasillo, y tenía forma humana. Yo no suelo hablar mucho de esto. Cada vez que intento contarlo, la gente me mira como si estuviera inventando o exagerando. Pero juro por mi vida que todo lo que voy a decir es cierto. Pasó hace poco más de un año, cuando acepté un trabajo temporal revisando el sistema eléctrico de una fábrica abandonada en Monterrey. No era la primera vez que hacía ese tipo de encargos. A veces las empresas quieren reactivar instalaciones viejas y me llaman para revisar si todo sigue funcionando. Pero algo en ese lugar, no sé, desde el principio me dio mala espina. El contacto fue un tipo que apenas conocía, un ingeniero llamado Ramírez. Me habló por teléfono y me dijo que necesitaban una revisión general del cableado, de los tableros, y ver si las máquinas aún respondían. Le pregunté si había plano de la instalación y me dijo que no, que era vieja, que lo mejor era hacerlo a la antigua, revisando todo manualmente. Acepté porque pagaban bien. Monterrey estaba tranquila esos días, aunque hacía un calor insoportable. Fui un sábado, temprano, con mis herramientas y mi linterna. La fábrica quedaba en una zona industrial medio olvidada, cerca de unos almacenes que ya no funcionaban. El portón estaba oxidado, y tuve que empujarlo con fuerza para entrar. Todo olía a polvo, a aceite viejo. El silencio era raro, porque ni siquiera se escuchaban los ruidos de la calle. Lo primero que noté fue que, a pesar de llevar años cerrada, las máquinas no estaban cubiertas de polvo como uno esperaría. Era como si alguien las hubiera limpiado hacía poco. Me pareció extraño, pero seguí trabajando. Encendí el generador portátil que llevaba conmigo para probar las líneas. Algunas luces parpadearon, otras no encendieron. Fui revisando los tableros, midiendo voltajes, anotando lecturas. Todo parecía dentro de lo normal, aunque había sectores que seguían recibiendo energía de alguna fuente que no pude identificar. En un momento escuché un zumbido detrás mío, el tipo de sonido que hacen los motores cuando empiezan a activarse. Pensé que era un falso contacto, pero al voltear vi una de las prensas moverse lentamente, como si alguien la hubiera puesto en marcha. Fui hasta el cuadro principal para cortar la corriente, pero los interruptores estaban duros, trabados. Les di varios golpes con la linterna, sin éxito. En eso, el sonido metálico se hizo más fuerte. Otras máquinas empezaron a vibrar, a encender sus luces. No había nadie más ahí, eso lo tengo clarísimo. Me asusté, lo admito. No era lógico que funcionaran solas, y menos sin una fuente directa de energía. Intenté mantener la calma, pensando que tal vez el generador estaba enviando corriente de rebote a algún circuito. Apagué el generador y esperé unos segundos. Pero las máquinas siguieron encendidas. Algunas comenzaron a moverse más rápido, soltando piezas sin forma, trozos de metal caliente que caían al suelo. El sonido era insoportable, como si decenas de engranajes chirriaran al mismo tiempo. El aire se llenó de olor a hierro quemado. Quise salir, pero cuando caminé hacia la puerta principal escuché pasos metálicos, lentos, detrás de mí. No eran ecos. Se sentía como si algo pesado caminara sobre el piso de concreto. Giré la cabeza apenas unos centímetros, sin atreverme a mirar del todo. Vi una sombra reflejada en una de las ventanas rotas. Era alta, delgada, con una forma irregular, casi humana. El sonido de los pasos se detuvo cuando me quedé quieto. No sé cuánto tiempo pasé así sin moverme.
Podía escuchar el tic-tic de las máquinas y el zumbido de la electricidad en el aire. Finalmente, me obligué a mirar. No había nadie, solo las máquinas, girando, soltando piezas deformes. Me acerqué a una de ellas con cuidado. Caían pedazos pequeños de metal, y al principio pensé que eran tuercas o moldes sin terminar. Pero cuando uno rodó hasta mis pies, noté que tenía forma de nariz, una nariz humana. Me incliné sin querer tocarlo, y vi otros fragmentos parecidos, una mandíbula, una oreja, algo que parecía un párpado. Sentí que el estómago se me revolvía. No podía ser real. Pensé que estaba alucinando, que el calor o el ruido me estaban jugando una mala pasada. Retrocedí tropezando con un cable. Las máquinas siguieron trabajando como si nada. Una de ellas empezó a expulsar piezas cada vez más grandes, más definidas. Reconocí lo que parecía una mejilla con textura de piel metálica. El sonido de los pistones se mezclaba con un golpe sordo, repetitivo, como un corazón de hierro latiendo. Y entonces lo escuché. Una respiración. No era mía. Era lenta, profunda, como si algo grande estuviera inhalando desde dentro de las máquinas. Corrí hacia el cuadro eléctrico con la intención de cortar todo, de arrancar los cables si era necesario. Pero al tocar el panel, sentí una descarga leve, un cosquilleo en las manos. La luz parpadeó, y vi mi propio reflejo en una de las planchas de metal, solo que no era exactamente yo. Había algo raro en la cara, como si el reflejo tuviera los rasgos un poco distorsionados, más rígidos, más fríos. Me aparté de golpe, respirando rápido. Entonces, escuché un chirrido largo, como de bisagras oxidadas. Una de las compuertas del fondo se estaba abriendo sola. El ruido de las máquinas empezó a disminuir, como si se calmaran. Me acerqué despacio, con la linterna temblando en la mano. Detrás de la compuerta había otra habitación, más pequeña, con el suelo cubierto de limaduras y cables. En el centro había una mesa metálica, y sobre ella, algo que parecía una cabeza a medio formar. Era de metal, pero tenía marcas que imitaban arrugas, labios, hasta pestañas. Me quedé paralizado. Tenía mis facciones. Era mi cara, incompleta pero claramente mía. No recuerdo cuánto tiempo estuve mirando eso. Me costaba respirar. Sentí un zumbido dentro de los oídos. Y por un momento todo giró. Cuando reaccioné, la luz de la linterna se apagó. Todo quedó oscuro. Solo se escuchaban los chasquidos de los engranajes en el fondo, girando despacio. Quise correr, pero tropecé y caí sobre el suelo. Algo se movió cerca de mí, como si alguien, o algo, hubiera dado un paso. Sentí el aire desplazarse, una presencia. En ese momento juraría que alguien susurró mi nombre. Encendí la linterna otra vez con desesperación. No había nadie, pero la cabeza de metal ya no estaba sobre la mesa. La luz parpadeaba, y en una de las paredes vi una sombra humana, inmóvil, como si estuviera de pie frente a mí. Pero no había cuerpo, solo la sombra. Empecé a retroceder hasta chocar con una de las prensas. El metal estaba caliente, casi quemaba. El ruido volvió de golpe, ensordecedor. Era como si todas las máquinas trabajaran al mismo tiempo, sin control. Grité, aunque mi voz se perdió entre los motores. No sé cómo logré salir. Recuerdo empujar la puerta principal y sentir el aire fresco de afuera golpearme en la cara. Corrí hasta la camioneta, con las manos temblando. El portón chirrió al cerrarse detrás de mí, y por un segundo pensé haber visto una figura en el umbral, algo alto y brillante. Arranqué el motor y me fui sin mirar atrás. Solo cuando estuve lejos, estacionado en una gasolinera, noté que tenía las palmas cortadas, con marcas finas de metal. Me lavé las manos, pero las heridas tardaron semanas en desaparecer. Al día siguiente intenté contactar al ingeniero Ramírez para devolverle las llaves y el informe, pero su número ya no existía. Fui hasta la dirección que me había dado, y me dijeron que nadie con ese nombre trabajaba ahí.
Ni siquiera encontré registros de la empresa que supuestamente me había contratado. Me empecé a convencer de que algo andaba muy mal. Un compañero electricista me dijo que esa fábrica había cerrado hace más de 10 años y que nadie la había reabierto. Que incluso hubo un incendio adentro, pero nunca supieron la causa. Durante días tuve pesadillas. Soñaba con los ruidos metálicos, con la sombra que respiraba, con los fragmentos de rostros saliendo de las máquinas. A veces despertaba empapado en sudor, con la sensación de que había alguien observándome desde el rincón del cuarto. En una ocasión, mientras me afeitaba, juraría que vi mi reflejo moverse un instante después que yo. Cerré los ojos y me reí nervioso, pensando que estaba paranoico. Pero cuando los abrí otra vez, noté una línea fina, como una grieta metálica, cruzando mi mejilla. Fui al médico, claro. Me dijo que era una irritación, algo sin importancia, pero con el paso de los días, esa línea no desapareció. Al contrario, se endureció. A veces, cuando paso los dedos sobre la piel, siento una textura fría, como si no fuera carne. Intento no pensar en eso. Evito los espejos tanto como puedo. No quiero volver a ver ese reflejo que no me sigue del todo. Y cada vez que escucho un sonido metálico, incluso algo tan simple como una herramienta cayendo, se me eriza la piel. A veces sueño con volver a esa fábrica. En el sueño, entro por el mismo portón oxidado y las máquinas me están esperando, encendidas, zumbando, fabricando algo. Nunca alcanzo a ver qué es. Solo escucho el sonido constante de los martillos, el golpe seco, el ritmo repetitivo. Cuando me acerco, siento el calor del metal y ese olor a hierro que nunca olvidaré. Y antes de despertar, siempre escucho lo mismo. Una respiración lenta, profunda, justo detrás de mí. Dicen que hay cosas que uno no debería intentar entender, que hay lugares que se quedan con una parte de ti. A veces pienso que eso fue lo que pasó en Monterrey, que algo en esa fábrica me copió o me reemplazó, y lo que volvió a casa no soy exactamente yo. Pero luego me obligo a no pensar, porque si empiezo a creerlo de verdad, no sé si podría seguir viviendo como si nada. Me aferro a la rutina, al trabajo, a lo cotidiano, fingiendo que todo sigue igual. No he vuelto a hablar del tema con nadie, ni siquiera con mi familia. A veces me miran raro, como si notaran algo distinto, pero no dicen nada. Yo tampoco. Solo sigo, esperando que un día esto deje de importarme, aunque en el fondo sé que no va a pasar. Porque cada noche, justo antes de dormir, siento ese zumbido otra vez. Y cuando cierro los ojos, escucho el eco de los pasos metálicos acercándose, cada vez más cerca. Soy Emma. Vivo en Monterrey desde hace unos años, en una casa pequeña al norte de la ciudad, no muy lejos de la carretera que lleva a Potrero Chico. Si alguna vez has ido, sabes que desde ahí se puede ver toda la montaña, especialmente de noche. Es un lugar tranquilo, con el sonido constante del viento y el olor a piedra húmeda. Trabajo desde casa y suelo quedarme despierta hasta tarde, así que muchas veces miro por la ventana antes de dormir. Fue así que, sin querer, noté algo que se repite todas las noches, siempre a la misma hora. Todo comenzó hace unos meses. Me acuerdo porque fue justo después de una tormenta fuerte que dejó sin luz a medio barrio. Estaba mirando por la ventana con una taza de té en la mano cuando vi unas luces encenderse en la zona de escalada de Potrero Chico. Eran pequeñas, como fogatas o linternas, y se movían lentamente entre las rocas. Al principio pensé que era gente acampando, lo cual no sería raro, aunque estaba prohibido hacerlo en esa parte de la montaña. Lo extraño fue que aparecieron de golpe, todas a la vez, a las 2:47 exactas. Las vi durante unos 5 minutos, parpadeando entre las sombras, hasta que desaparecieron de repente, como si alguien hubiera apagado un interruptor. No les di mucha importancia la primera vez. Pensé que eran escaladores o jóvenes haciendo alguna locura nocturna.
Pero al día siguiente, a la misma hora, volvieron a aparecer, y luego otra vez, y otra, siempre a las 2:47, sin fallar. Empecé a anotar los días en una libreta, más por curiosidad que por miedo. A veces eran 3 luces, otras 5 o 6, pero siempre en el mismo lugar. Una noche, decidí mencionarlo a mi pareja, Daniel. Me miró con una sonrisa cansada y me dijo que seguro eran campistas o excursionistas. Pero cuando le pedí que mirara conmigo, también se quedó callado un rato. Él no es de asustarse fácilmente, y sin embargo noté que tragó saliva cuando las luces se encendieron de golpe, una tras otra, como si alguien las hubiese coordinado. No dijimos nada más. Solo nos quedamos mirando en silencio, hasta que desaparecieron igual que las noches anteriores. A la mañana siguiente, le propuse subir un día para ver si encontrábamos rastros de acampamentos. Él se negó al principio, pero después de insistir, aceptó acompañarme el fin de semana. Subimos por el sendero principal, con el sol fuerte y el polvo pegándose a la piel. Todo parecía normal: pájaros, piedras, y el sonido de los escaladores más arriba. Llegamos hasta la zona donde había visto las luces, y no había ni rastro de nada, ni restos de fogatas, ni basura, ni huellas, nada. Solo el olor a tierra seca, y ese silencio que no parece natural. Pensé que tal vez me había equivocado de lugar. Caminamos un poco más, y fue Daniel quien lo vio primero. En una parte más plana del terreno, había un círculo perfecto de piedras negras, como si hubieran sido quemadas hacía poco. Pero el suelo no estaba caliente ni olía a humo. Era un círculo limpio, casi simétrico, y dentro de él, nada, ni ramas, ni cenizas. Me agaché y toqué el suelo. Estaba frío. No entendía cómo algo podía estar quemado sin dejar ningún rastro real de fuego. Volvimos a casa algo inquietos. No hablamos mucho durante el camino, aunque los dos sabíamos que habíamos visto algo extraño. Esa noche, traté de no mirar por la ventana, pero a las 2:47 me desperté sin querer. Me levanté y, aunque no quería hacerlo, miré hacia la montaña. Las luces estaban ahí de nuevo, en el mismo punto, brillando tranquilas. Esta vez eran más. Pude contar al menos 8, alineadas como si formaran una figura que no alcancé a entender. Cerré las cortinas y traté de dormir, pero me quedé despierta hasta el amanecer. Durante los días siguientes, empecé a tener la sensación de que alguien me observaba. Cada vez que salía al patio, creía escuchar pasos o murmullos. Daniel decía que estaba sugestionada, pero no era solo eso. Había noches en que el viento traía un olor a humo y tierra mojada, aunque no había nadie cocinando cerca. Una madrugada, escuché algo más. Un sonido metálico, como si alguien tocara una campanita muy lejos. Abrí la ventana y no vi luces, pero sentí el mismo escalofrío que aquellas veces anteriores. El viernes siguiente decidimos volver. Esta vez de noche. Llevamos linternas y una cámara vieja. Subimos con cuidado, aunque Daniel estaba cada vez menos convencido. Cuando llegamos al punto donde siempre aparecían las luces, nos quedamos quietos. No había nada, solo el viento y el eco de los insectos. Esperamos unos minutos, mirando el reloj. Cuando marcó 2:47, lo vi claramente. Una de las fogatas se encendió frente a nosotros. El fuego era real. El calor también, pero no había nadie alrededor. Las otras luces se encendieron después, una por una, formando el mismo círculo que habíamos visto antes. Nos quedamos paralizados. Daniel dijo en voz baja que debíamos irnos, pero yo no podía moverme. En el centro del círculo, había mochilas abiertas, como si sus dueños las hubieran dejado ahí un segundo antes de desaparecer. Las linternas, las botellas, los sacos de dormir, todo estaba en orden. Ninguna señal de lucha, ni huellas frescas, solo los objetos, el fuego encendido y ese silencio espeso. Fue entonces cuando escuchamos un sonido que me hizo temblar. Varios teléfonos vibrando al mismo tiempo, desde dentro de las mochilas. Daniel se acercó primero.
Yo no podía moverme. Él abrió una de las mochilas y sacó un celular que vibraba sin parar. Me miró con una expresión que nunca olvidaré. En la pantalla, el número que llamaba era el mío. Le pedí que no contestara, pero antes de que pudiera decir algo más, los otros teléfonos comenzaron a sonar al mismo tiempo. Todos mostraban mi número. Sentí un nudo en la garganta, un miedo seco que me inmovilizó. Daniel dejó el celular en el suelo y retrocedió despacio. Ninguno de los aparatos se detuvo. El sonido se volvió insoportable. No sé cuánto tiempo estuvimos ahí, mirando esos teléfonos vibrar sobre la tierra. Las llamas de las fogatas parecían moverse con el mismo ritmo de los tonos de llamada. Cuando uno se apagaba, otro encendía con más fuerza, como si respondieran entre sí. Daniel me agarró del brazo y me susurró que nos fuéramos. No discutí. Corrimos cuesta abajo sin mirar atrás, solo escuchando cómo, a lo lejos, los teléfonos seguían sonando. Nunca en mi vida había sentido tanto miedo. Llegamos al auto sin hablar, con las manos heladas. Esa noche no dormimos. Apagamos nuestros propios celulares, por si acaso. A la mañana siguiente, cuando los encendimos, no había ninguna llamada perdida, ningún registro. Nada. Pero los relojes de ambos marcaban la hora exacta en que todo había ocurrido. 2:47. Traté de convencerme de que había sido una coincidencia, una confusión, o tal vez una broma de mal gusto. Pero cada vez que recordaba el calor de las fogatas, el silencio del aire, o el sonido de mi propio número llamándome, sentía que no había forma de explicar lo que vimos. Durante los días siguientes, evitamos hablar del tema, pero cada noche, a la misma hora, las luces volvían a aparecer en el mismo lugar. Ya no necesitaba mirar el reloj, mi cuerpo lo sabía. Despertaba sola, con el corazón acelerado, y bastaba con asomarme para ver los puntos naranjas brillando en la montaña. Daniel trató de convencerme de que no las mirara más, que las ignorara. Yo lo intenté, pero no podía. Era como si las luces me llamaran, como si esperaran que regresara. Algo dentro de mí quería entender, aunque parte de mí solo quería olvidar. Una noche, me armé de valor y decidí grabarlas desde la ventana. Coloqué el celular sobre el alféizar y esperé. Cuando el reloj marcó 2:47, las luces aparecieron, puntuales. Pero en la grabación, después, no se veía nada. Solo oscuridad y el sonido del viento. Ni rastro de las fogatas, ni reflejos, ni nada. Era como si la cámara se negara a registrar lo que mis ojos sí podían ver. Le mostré el video a Daniel, y él solo dijo, «Mejor no insistas más con eso, Emma». Pero yo no podía dejarlo. Había algo en esas luces que no me dejaba tranquila. Un fin de semana, decidí subir sola. Daniel estaba fuera por trabajo, y no quería esperar. Llevé una linterna, una botella de agua y mi celular. El camino estaba más oscuro que nunca. No había luna, y el silencio pesaba tanto que me dolían los oídos. Llegué al mismo sitio, justo antes de las 3. Las luces ya estaban encendidas, aunque nadie se movía cerca. Me acerqué despacio y vi que todo seguía igual. Las fogatas encendidas, las mochilas abiertas, los teléfonos en el suelo. Me agaché, temblando, y tomé uno. En la pantalla, otra vez, mi número. Lo dejé caer. En ese momento, todos los teléfonos comenzaron a sonar a la vez. No solo eso, también el mío. El ruido era ensordecedor, como si la montaña entera vibrara. Quise apagar el mío, pero la pantalla estaba congelada. No podía cortar la llamada. Me di vuelta, tratando de correr, pero algo me detuvo. No había nadie, pero sentí claramente una mano sujetarme del brazo, una presión fuerte, real. Grité, y el sonido rebotó en las rocas, pero nadie respondió. Cuando logré soltarme, el fuego de las fogatas se apagó de golpe. Oscuridad total. Bajé como pude, sin mirar atrás. No recuerdo cómo llegué al auto. Solo que cuando encendí el motor, el reloj del tablero marcaba 2:47.
exactamente la misma hora. Conduje sin rumbo, hasta que amaneció. Cuando llegué a casa, Daniel ya estaba ahí, preocupado. Me abrazó sin decir nada. No hizo falta. Yo temblaba tanto que apenas podía mantenerme en pie. Desde entonces, nunca más volví a subir. Pero las luces no se detuvieron. Cada noche, a la misma hora, siguen apareciendo. A veces creo escuchar los teléfonos vibrando desde allá arriba. Una madrugada, los teléfonos no sonaron. En cambio, sonó el mío. Era una videollamada, pero sin número, sin nombre. Contesté sin pensar, y por un segundo vi algo que me dejó helada. La imagen mostraba la montaña, las fogatas encendidas, y en medio de ellas, una silueta. Estaba de espaldas, mirando hacia la cámara. Era yo. Llevaba la misma ropa de la noche en que había subido sola. Grité y tiré el celular al suelo. Daniel corrió a ver qué pasaba, pero cuando recogió el teléfono, la pantalla estaba negra. La llamada había terminado. Desde esa noche, ya no me atrevo a mirar por la ventana, pero igual despierto siempre a la misma hora, como si algo me empujara a hacerlo. Sé que las luces siguen ahí esperándome. Algunas veces, incluso con las cortinas cerradas, puedo ver el reflejo anaranjado en las paredes. Daniel dice que es mi imaginación, que estoy obsesionada, pero él también despierta conmigo, aunque lo niegue. Los dos sabemos que algo pasa allá arriba, algo que no pertenece a este mundo, o al menos no al nuestro. Durante un tiempo intentamos actuar como si nada hubiera pasado. Cerrábamos las cortinas antes de dormir, apagábamos los celulares y evitábamos hablar del tema. Pero el cuerpo tiene memoria. Cada noche, a las 2:47, algo me despertaba. No eran sonidos ni luces. Era una sensación. Como si alguien me llamara por dentro, muy despacio, casi con cariño. Intentaba ignorarlo, pero al abrir los ojos, el reflejo anaranjado ya estaba ahí, colándose por los bordes de las cortinas. A veces juraba escuchar pasos afuera como si alguien caminara sobre grava. Una madrugada, decidí levantarme sin hacer ruido. Daniel dormía profundamente, y el reloj acababa de marcar la hora. Corrí las cortinas solo un poco, lo suficiente para ver. Las luces estaban más cerca, más brillantes que nunca. No estaban en la montaña, sino en la parte baja, cerca del camino. Pude verlas moverse, despacio, como si bajaran. El aire cambió de temperatura. El calor del fuego no me alcanzaba, pero sentí un frío que me atravesó los huesos. Cerré las cortinas de golpe y me escondí bajo las cobijas, con el corazón golpeando en el pecho. Esa fue la primera vez que sentí miedo dentro de mi propia casa. Hasta entonces, todo lo extraño había pasado lejos, allá arriba. Pero esa noche entendí que las luces no se quedaban en la montaña. Parecía que algo, o alguien, me estaba siguiendo. Daniel no me creyó al principio. Me abrazó, dijo que estaba soñando. Pero cuando le mostré las marcas rojas en mi brazo, las mismas que me quedaron aquella noche en que sentí la mano sujetándome, se quedó callado. Ya no volvió a decir que era mi imaginación. Los días siguientes fueron extraños. Los vecinos comentaban que habían visto luces en la montaña también, y algunos decían escuchar como si alguien gritara a lo lejos. Otros aseguraban que eran solo campistas o drones. Nadie parecía muy preocupado, pero yo sabía que no eran drones. Lo que vi tenía calor, peso, presencia. Una tarde, al revisar mis videos viejos, noté que uno de los archivos tenía un nuevo fragmento agregado. No recordaba haberlo grabado. Al reproducirlo, se escuchaba mi voz susurrando, «No subas otra vez». Desde entonces, dejé de grabar, de mirar y de hablar del tema. Pero el miedo no se fue. Incluso con las luces apagadas, el reflejo seguía apareciendo en la ventana. Algunas noches, el teléfono vibraba una sola vez, sin mostrar quién llamaba. Cuando lo tomaba, la pantalla estaba negra, pero podía escuchar algo, una respiración lenta, profunda, que me respondía cada vez que yo inhalaba. Dejé el teléfono en otra habitación,
pero igual se sentía presente, como si el sonido viniera desde dentro de la casa. Una madrugada, Daniel me despertó con el rostro pálido. Había soñado que yo me levantaba, salía de casa y caminaba hacia la montaña sin decir una palabra. Lo raro fue que, cuando lo contó, mis pies estaban sucios, como si realmente hubiera estado afuera. No recordaba nada, pero el reloj marcaba 2:47. Desde entonces, duermo con las puertas cerradas y las llaves puestas. Aún así, algunas veces despierto con la sensación de que alguien ha estado dentro, que las cosas no están exactamente donde las dejé. Una tarde, el viento trajo olor a humo. Salí al patio y vi, muy lejos, una línea de fuego sobre las rocas, justo donde siempre aparecían las luces. No parecía un incendio natural. Era demasiado perfecto, demasiado ordenado. Daniel me pidió que no saliera más de noche, y lo obedecí. Pero en el fondo sabía que no servía de nada. El fuego, las luces, los teléfonos, todo parecía formar parte de algo que no se podía detener, algo que no necesitaba mi permiso para repetirse. Un par de semanas después, recibí una llamada de un número desconocido. Era de madrugada, y el reloj marcaba la hora exacta. No contesté, pero el teléfono seguía vibrando. Al final, se cortó solo. Fui hasta la ventana sin querer y vi un destello en la montaña. Una sola luz, fija, como esperándome. Cerré los ojos, respiré profundo y me prometí no mirar más, pero no cumplí. Miré otra vez, y juro que vi a alguien de pie en el mismo punto donde habíamos estado aquella primera noche. La silueta no se movía, solo miraba hacia mi casa. A la mañana siguiente, subimos juntos con un grupo de amigos para comprobar que todo estaba tranquilo. Queríamos demostrar que no había nada, pero cuando llegamos, encontramos algo que ninguno quiso comentar. En el centro del mismo círculo de piedras, había un celular. El mío, igual al que tenía en casa, pero con la pantalla rota. Cuando intenté tocarlo, se encendió solo y marcó la hora. 2:47. Daniel lo tomó y lo lanzó lejos, montaña abajo. Nadie dijo una palabra durante todo el camino de regreso. Esa noche, por primera vez, las luces no aparecieron. Pensé que todo había terminado, pero justo cuando me disponía a dormir, escuché el sonido más leve, como un zumbido detrás de la pared. Era un teléfono vibrando. Busqué el mío, y no era. Fui hasta el salón, y el sonido venía de la ventana. Cuando la abrí, el reflejo de una luz naranja me iluminó la cara. Allá, en la montaña, una única fogata ardía. En el suelo, alrededor de ella, se distinguían claramente 3 sombras. Y aunque no se movían, supe con certeza que una de ellas era la mía. Esa noche decidí no encender el celular. Lo guardé en el bolsillo, apagado, y me quedé observando. Las luces no desaparecieron. Siguieron ahí, inmóviles, casi palpables. Juraría que podía sentir el calor de las fogatas, el olor del humo, como si estuvieran más cerca de lo que parecía. Todo mi cuerpo temblaba, los músculos tensos, el corazón acelerado. Trataba de pensar con claridad, de buscar una explicación lógica. Tal vez era un reflejo, alguna ilusión óptica o luces de escaladores, pero nada justificaba la precisión de la hora ni la repetición exacta cada noche. Daniel intentó tranquilizarme, diciéndome que cerrara la ventana y me acostara, pero no podía moverme. Algo me mantenía fija ahí, mirando. Las luces comenzaron a formar figuras vagas, sombras que subían y bajaban por la ladera dentro del círculo que ahora veía con claridad. Sentí que el miedo se volvía físico, un nudo que me subía por la garganta. Por momentos, creí escuchar murmullos, mezclados con el viento y el eco lejano de lo que podía ser una respiración. No eran voces claras, pero estaban ahí, demasiado cerca. Sin pensar, tomé el celular y miré la pantalla. La llamada de siempre estaba ahí, mi propio número. Respiré hondo y, por primera vez, contesté. No se escuchó nada, ni un sonido.
pero una sensación helada me recorrió de pies a cabeza, como si algo dentro de la montaña respondiera a mi gesto. Guardé el teléfono y me quedé quieta. Poco a poco, las luces comenzaron a apagarse, una a una, hasta que solo quedó una, la del centro del círculo. El silencio que siguió fue tan profundo que dolía en los oídos. Sentí que la montaña respiraba conmigo. A la mañana siguiente no pude levantarme. Daniel me insistió para ir al médico, y acepté, aunque sabía que no serviría de nada. Durante el día todo parecía normal, pero mi mente no podía alejarse de la imagen de la montaña. Al llegar la noche, traté de acostarme temprano, sin mirar hacia afuera. Aún así, a las 2:47 abrí los ojos sin saber por qué. Un miedo seco me paralizó. Miré el reloj y supe que, aunque no quisiera, las luces volverían a estar ahí, esperándome. Y así fue. Las luces aparecieron como siempre, en el mismo punto exacto. Decidí grabarlas otra vez, temblando. En el video no se veía nada, solo oscuridad. Pero en el audio se escuchaba claramente el tono de llamada de los celulares, una vibración profunda, rítmica. Era el mismo sonido que había oído aquella noche en la montaña. Era imposible no reconocerlo. Daniel lo escuchó también, y no dijo nada. Solo bajó la mirada y apagó el teléfono, como si hacerlo pudiera detener algo que ya estaba en marcha. Pasaron los días y empecé a notar un patrón. No todas las noches aparecían las luces, pero cuando lo hacían, siempre pasaba lo mismo. El frío intenso, el olor a humo, la vibración leve en el suelo. Una madrugada decidí no mirar, quedarme en la cama, pero sentí que mi cuerpo se levantaba solo, sin mi voluntad. Caminé hasta la ventana y, al abrir los ojos, las luces estaban ahí, ardiendo en la oscuridad. Daniel se despertó y me vio reflejada en el vidrio, inmóvil, observando. No dijo nada, tampoco yo. Dejamos de filmar, de tomar notas, de contarlo a alguien. Cada intento por registrar lo que pasaba parecía hacerlo más fuerte, más presente. Empecé a evitar la ventana, a tapar las rendijas con mantas, pero igual podía sentirlo. Algunas noches, el celular vibraba una sola vez a modo de aviso. Ya no necesitaba mirar la pantalla. Sabía qué hora era. 2:47. No hacía falta confirmar. El sonido del viento y ese leve olor a humo eran suficiente para entender que seguía ahí, esperándome. Empecé a soñar con mi propia voz. En los sueños, repetía cosas que no alcanzaba a comprender. Y siempre despertaba a la misma hora. Era como si algo usara mi cuerpo para recordar un ritual que no me pertenecía. A veces pensaba que tal vez era un mensaje, un aviso, o quizás solo el eco de algo antiguo que no se había ido del todo. Había noches en que el miedo se mezclaba con una curiosidad imposible, como si una parte de mí quisiera volver a subir, solo para comprobar si seguían ahí. Ya no subo, no miro, no grabo, pero el miedo no desaparece. Cuando pienso en Potrero Chico, puedo sentir el calor de las fogatas, el olor a humo, el sonido de los teléfonos vibrando. Daniel también cambió. Ya no me contradice, pero evita hablar del tema. Vivimos como si nada, pero sabemos que todo sigue igual. Las luces no se apagan, solo esperan. No sé qué quieren, ni por qué a mí, pero sé que no se han ido. No sé si algún día voy a entender lo que pasó. A veces creo que es mejor así, que hay cosas que no deben explicarse. Sigo viviendo en Monterrey, con la montaña a la vista. Cada noche, antes de dormir, siento su presencia allá lejos, silenciosa, constante. No sé si fue una advertencia, un juego o algo que siempre estuvo ahí, esperando ser visto. Lo único que sé es que, todas las noches, a las 2:47, algo ocurre en Potrero Chico. Y aunque trato de ignorarlo, sigo sintiendo, con miedo y fascinación, que todavía me está esperando. ¿Cómo estás? Espero que todo bien.
Pasar tanto tiempo en un ambiente caliente y con olor a condimentos ha sido mi realidad desde hace tiempo, y pensé que eso era la causa de lo que pasó. Tal vez algo me había hecho mal, me había mareado, no sé, pero hoy sé que no fue un truco de mi mente. Fue real. Soy Lucía. Vivo en Monterrey y trabajo como cocinera, lo que significa que paso horas entre ollas y fogones, con un calor que nunca parece acabar. Mi hijo, Diego, tiene 8 años, y todo lo que quiero es que duerma tranquilo por las noches. Pero algo cambió, y empezó de una manera que me dejó sin aliento. Pasó una noche de verano, cuando el calor parecía no querer irse nunca. El cuarto de Diego, que está al lado de la cocina, siempre estaba frío, incluso con la ventana cerrada. Al principio pensé que era solo una corriente de aire, algún problema con el piso o algo así. Pero se fue volviendo extraño. Pasaba por ahí por la mañana y sentía un escalofrío, como si alguien hubiera respirado detrás de mí. No le di mucha importancia, pensando que era el cansancio o el estrés del trabajo. Pero no era eso. No podía ser. Esa noche, después de acostar a Diego, me quedé en la cocina ordenando algunos utensilios y limpiando la encimera. Era tarde, más de las 10, y todo estaba en silencio, salvo por el ruido del ventilador tratando de aliviar el calor. De repente, noté un silencio distinto viniendo de su cuarto. Algo no estaba bien, pero no sabía qué. Sentí una presión en el pecho, ese instinto de madre que te avisa antes de que algo pase. Un frío recorrió mi espalda, de esos que no combinan con el clima. Fue entonces cuando escuché la respiración, pesada, lenta, rítmica, como si alguien intentara no hacer ruido. Me quedé congelada en la cocina, con la esponja en la mano, tratando de oír mejor. Los pasos vinieron después, lentamente, pesados marcando el suelo de madera. Era como si alguien caminara de un lado a otro dentro del cuarto de Diego. El corazón me latía con fuerza, pero la cabeza intentaba razonar. Tal vez era un vecino, un animal, pero no. Los pasos venían de adentro, y también la respiración. Con mucho cuidado, me acerqué a la puerta, toqué la manija y sentí el metal helado. Quería correr, pero no podía dejar solo a Diego. Respiré hondo y encendí la luz. Y entonces lo vi, una sombra sentada en la cama, inmóvil, mirando fijamente a mi hijo. Diego dormía profundamente, sin moverse, sin abrir los ojos, como si nada pasara. Se me secó la boca. Quise llamarlo, pero no me salió la voz. Solo podía mirar sin creer lo que veía. La sombra era alta, delgada, pero no se distinguían rasgos humanos claros. Parecía extraña, no solo oscura, sino casi sólida, con contornos que cambiaban con la luz. Mi instinto fue correr y sacar a Diego de ahí, pero mis pies no respondían. El cuerpo se me paralizó. Sentía ese miedo que te hace entender que algo está fuera de toda lógica. Respiré hondo, tratando de convencerme de que era una ilusión, un reflejo, algo de la cocina proyectado en la pared. Pero no, estaba ahí, mirándome. Después del primer impacto, traté de acercarme poco a poco. Cada paso resonaba dentro de mi cabeza, mientras intentaba medir si aquello podía atacarme. Nada pasó. La sombra no se movió, solo seguía mirando a Diego, como si estuviera conectada a él de algún modo. Sentí una mezcla de miedo, rabia y una necesidad enorme de protegerlo. Puse la mano sobre la cama, y mi brazo pareció atravesar aire helado. Un escalofrío me recorrió de arriba a abajo. Me quedé parada ahí durante unos minutos que parecieron horas. La sombra no reaccionaba ni a la luz ni a mis movimientos. No podía concentrarme en nada más que en esa mirada fija, fría, que parecía atravesar a mi hijo. Entonces, sin pensarlo mucho, le hablé en voz baja, pidiéndole que se fuera, que me dejara llevarlo. No sé de dónde saqué valor, pero tenía que intentarlo. Nada cambió. Solo sentí que el cuarto se enfriaba aún más, como si el aire se hubiera vaciado. Respiré hondo y retrocedí unos pasos. Decidí encender todas las luces del pasillo, de la sala,
de la cocina, cualquier cosa que pudiera disipar aquello. La sombra seguía ahí, inmóvil, mirando. Fue entonces cuando noté que el aire del cuarto tenía un olor distinto, algo metálico, con humedad, que antes no estaba. No era un olor que pudiera identificar, y la incomodidad me creció en el pecho. El corazón me latía rápido, pero tenía que mantener la calma. Diego dependía de mí. Sin saber qué hacer, tomé una manta y traté de sacar a Diego de la cama. Cuando toqué su piel, estaba fría, como si hubiera estado en contacto con algo imposible. La sombra no se movió, pero el aire pareció contraerse, como si algo se encogiera o esperara mi reacción. Fue un instante absurdo, tan irreal que ni siquiera pude gritar. Todo se volvió lento, pesado, como si cada respiración fuera un golpe dentro de mi pecho. Logré envolver a Diego en la manta y levantarlo, sintiendo el peso de su cuerpo dormido. Pero la sombra no se movió. Seguía ahí, sentada, observando. Todo mi cuerpo me pedía correr, pero algo dentro de mí necesitaba entender qué estaba pasando. Caminé despacio hacia la puerta con Diego en brazos. El aire se sentía espeso, como si cada paso me costara más. Al llegar al pasillo, la temperatura subió de golpe, volviendo al calor normal de la noche. La sombra pareció reaccionar, aunque no con enojo, más bien con frustración. Llevé a Diego a la sala y me senté con él en el sofá, todavía temblando. Se movió un poco, pero siguió dormido. Empecé a respirar profundo, tratando de bajar la adrenalina. La cocina se veía normal ahora, sin olor raro ni ruidos. Me quedé mirando hacia el cuarto, intentando entender. Me repetía que tal vez había sido una alucinación, algo causado por el cansancio o el calor. Pero la sensación de que algo me observaba seguía ahí, pegada a mí. Decidí encender el ventilador al máximo y abrir todas las ventanas. Pensé que si el aire circulaba, el ambiente se sentiría más normal. Diego seguía dormido, sin darse cuenta de nada. Me senté a su lado, tocándole la frente para ver si tenía fiebre, pero estaba normal. Miré hacia la puerta del cuarto y sentí una punzada de miedo. Quería entrar otra vez, pero no podía. Cada pequeño ruido me hacía saltar, hasta los autos que pasaban por la calle. El miedo no se iba. Me quedé despierta toda la noche, mirando el techo, esperando el amanecer. Cuando por fin salió el sol, sentí un poco de alivio. El cansancio me pesaba en los hombros, como si hubiera pasado una eternidad despierta. Quise convencerme de que todo había sido mi imaginación, pero sabía que no. Diego se despertó contento, como si nada. Me pidió desayuno y se puso a hablar de sus cosas. Yo lo observaba, dudando si contarle o no. No podía, tenía miedo de asustarlo. Durante el día, traté de seguir con la rutina, cocinar, limpiar, ordenar. Pero cada vez que pasaba frente al cuarto de Diego, me recorría el mismo escalofrío. El aire ahí adentro seguía frío, sin razón aparente. No había corrientes, ni ventiladores, ni humedad. Nada. Me acerqué varias veces a mirar, pero todo parecía en orden. Sin embargo, algo en el ambiente era distinto, una sensación que no podía explicar. Sabía que no estaba sola, aunque no viera a nadie. Esa noche decidí quedarme en el cuarto hasta que Diego se durmiera. Quería asegurarme de que todo estuviera bien. Cuando finalmente cerró los ojos lo sentí otra vez, ese aire helado que no venía de ninguna parte. Mi corazón empezó a latir fuerte. Intenté pensar con lógica, pero no había manera. Entonces escuché los pasos, lentos, pesados, marcando el piso una y otra vez, y la respiración volvió. Esa respiración rítmica, profunda, tan marcada que parecía humana. Traté de no mirar al rincón de donde venía, pero era imposible ignorarlo. La sombra empezó a formarse lentamente, como si el aire se espesara hasta tomar forma. Diego dormía, inmóvil, sin reaccionar. Un frío me atravesó el cuerpo, tan profundo que sentí las rodillas temblar. Cada segundo era una eternidad.
No podía moverme ni hablar. Todo parecía demasiado real para ser un sueño. La presencia era física, la amenaza también. De pronto, la sombra se movió. No caminó, solo cambió de densidad, como si supiera que yo la estaba observando. No hacía ruido, pero el cuarto vibraba levemente, como si el aire mismo respirara. Traté de llamar a Diego, pero la voz no me salía. Todo mi cuerpo estaba paralizado, menos los ojos, que no podían dejar de mirar. Cada curva de esa figura me parecía más nítida. Era algo que no pertenecía a ese lugar. Respiré hondo y avancé un poco. Cada paso se sentía más pesado. Cuando llegué junto a la cama, noté que la sombra retrocedía un poco, sin desaparecer. Mi corazón latía con tanta fuerza que me dolía el pecho. Toqué el brazo de Diego y sentí su calor, ese calor humano que contrastaba con el frío del aire. La sombra no hizo nada. Solo se quedó ahí, sentada, mirando. Era como si esperara algo que yo no podía entender. Pasé el resto de la noche en vela. No pude cerrar los ojos. Cuando el cielo empezó a aclarar, la sombra ya no estaba, o al menos no se veía. Pero el frío seguía ahí. Diego despertó sonriente, como si nada. Hablaba de la escuela, del desayuno, y yo lo escuchaba con una mezcla de alivio y terror. No le conté nada. ¿Qué iba a decirle? Que algo nos observaba mientras dormía. No podía. Pero sabía, con absoluta certeza, que lo que vi no era un sueño. Era real. Durante los días siguientes, intenté actuar con normalidad. Pero cada noche, al acercarse la hora de dormir, el miedo regresaba. Empecé a dejar una lámpara encendida, aunque la luz no parecía afectar en nada esa presencia. A veces el cuarto amanecía frío, como si las paredes hubieran absorbido la helada. Otras, escuchaba pasos en el pasillo, justo cuando todos dormían. Cada sonido me mantenía en vilo, atenta, esperando que no volviera a aparecer. Llamé al dueño de la casa para preguntarle si había tenido problemas con la electricidad o con el aire acondicionado. Se rió y me dijo que esa casa tenía historia, pero que no me preocupara, que eran solo supersticiones del pueblo. Su tono despreocupado me dio más miedo. Me contó, como si fuera una anécdota sin importancia, que hacía años ahí había vivido una familia que perdió a su hijo pequeño de forma trágica. Después de eso, nadie se quedaba mucho tiempo. Intenté no darle importancia, pero las coincidencias eran demasiadas. Diego dormía en el mismo cuarto donde había muerto aquel niño. No quise seguir escuchando los detalles. Agradecí y colgué. Esa noche, cuando Diego se durmió, puse una silla contra la puerta, como si eso pudiera protegernos. Me acosté en el sofá, intentando mantener los ojos abiertos. Pero el sueño me venció, y lo siguiente que recuerdo es el sonido del llanto. Un llanto infantil, suave, casi ahogado. Me levanté de golpe. El llanto venía del cuarto de Diego. Corrí hasta la puerta y traté de abrirla, pero la silla del otro lado no se había movido. El llanto seguía, cada vez más fuerte. Grité su nombre, pero no contestó. Cuando al fin empujé con fuerza, la puerta se abrió bruscamente. Diego dormía, tranquilo, con una respiración regular. No había nadie más. Caminé hacia su cama y el aire volvió a enfriarse, cortándome la piel. El llanto paró de golpe, pero en el rincón, justo donde solía aparecer la sombra, vi algo distinto. Una figura más pequeña, casi del tamaño de un niño, sentada en el suelo. No se movía. Su cabeza estaba inclinada, y aunque no se distinguían rasgos, algo en su postura transmitía una tristeza profunda. Sentí un nudo en la garganta. No había amenaza, solo una presencia inmensa de dolor. Me quedé quieta, observando. No podía huir, no esa vez. Le hablé en voz baja, sin saber por qué. Dije que no quería hacerle daño, que solo estaba cuidando a mi hijo. La figura se levantó lentamente. No había rostro, solo una sombra densa, temblorosa.
Se acercó un poco, y el aire se volvió más pesado, como si costara respirar. Tuve la sensación de que quería decir algo, pero no podía. En lugar de miedo, sentí una compasión extraña, como si entendiera que eso que estaba frente a mí había sido un niño alguna vez. Entonces, de la nada, Diego se movió en la cama y murmuró algo entre sueños. La sombra se detuvo, giró la cabeza hacia él y luego hacia mí, como si recordara algo lejano. En ese momento, el frío empezó a disiparse. La figura retrocedió despacio, hasta mezclarse con la oscuridad del rincón. Me quedé parada, sin moverme, hasta que la habitación recuperó su temperatura normal. Diego siguió dormido, tranquilo. No hubo más ruidos, solo silencio. Amanecí sentada al pie de su cama. No recordaba haberme dormido. Diego despertó sonriente, sin saber nada de lo ocurrido. Esa mañana decidí que nos iríamos de esa casa. No podía seguir ahí, aunque parte de mí sintiera pena por lo que fuera que se había quedado en ese cuarto. Empaqué lo necesario y llamé al dueño para avisarle que dejaríamos el lugar ese mismo día. No preguntó por qué, solo dijo que lo entendía. Durante la mudanza, entré una última vez al cuarto. Quería despedirme, aunque sonara absurdo. El aire estaba quieto, sin frío, sin esa sensación opresiva. Me acerqué al rincón donde aparecía la sombra y murmuré un adiós, casi sin voz. Por un instante, sentí una corriente suave, tibia, que me rozó la mejilla. No fue una brisa, fue algo más. Cerré los ojos y supe, de alguna manera, que aquella presencia entendía. Me fui en silencio, sin mirar atrás. Esa noche dormimos en otro sitio. No hubo frío, ni ruidos, ni sombras. Pero a veces, cuando Diego duerme, lo escucho murmurar el nombre de alguien. Un nombre que nunca le enseñé. Un nombre que no recuerda al despertar. Siempre lo mismo. Emilio. Nunca conocimos a ningún Emilio. Pasaron semanas antes de que pudiera volver a dormir tranquila. Al principio pensaba que era solo sugestión, algo que mi mente había inventado para justificar los ruidos o el cansancio. Pero cada vez que Diego decía ese nombre en sueños, la duda regresaba. Había noches en que lo escuchaba reír suavemente, como si alguien le hablara al oído. Cuando me acercaba, dormía profundamente, con una expresión serena. Yo me quedaba despierta hasta el amanecer, observando su respiración, temiendo que volviera a ocurrir algo. Intenté buscar explicaciones racionales. Tal vez había leído o escuchado ese nombre en alguna parte, pensé. Pregunté en la escuela, pero nadie conocía a ningún niño llamado Emilio, tampoco entre los vecinos. Incluso miré en los registros del barrio, sin saber bien qué buscaba. No encontré nada. Sin embargo, cada vez que escuchaba esa palabra salir de su boca dormida, algo en mí se estremecía. Era como si el recuerdo de aquella presencia siguiera con nosotros, silencioso, pero aún ahí. Una noche de lluvia, mientras preparaba la cena, Diego entró a la cocina y me preguntó si podía poner un plato más en la mesa. Me reí pensando que estaba bromeando. Le pregunté para quién. Y él, muy serio, respondió: para Emilio. Dice que tiene hambre. El cuchillo se me cayó de la mano. Me quedé inmóvil, con el corazón desbocado. Diego no parecía asustado. Hablaba con la naturalidad de quien comenta algo cotidiano. Me acerqué y le pregunté dónde estaba ese Emilio. Señaló hacia la puerta del pasillo y dijo: ahí, esperando. No quise mirar. No tenía valor. Le dije que no podía quedarse, que ese amigo debía irse a su casa. Diego frunció el ceño, como si no entendiera. Después asintió lentamente, bajó la cabeza y dijo en voz baja: dice que ya no tiene casa. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Fingí calma y lo abracé fuerte, como si con eso pudiera protegerlo. Desde esa noche, el ambiente cambió de nuevo. No había frío, pero sí una sensación constante de compañía, como si alguien más estuviera en cada habitación. Diego empezó a dormir inquieto. A veces hablaba dormido,
Otras se levantaba y se quedaba en el pasillo mirando hacia la oscuridad. Yo lo seguía y lo llevaba de vuelta a la cama sin decir una palabra. No quería mostrar miedo, aunque por dentro temblaba. Una madrugada desperté al sentir que alguien se sentaba en la orilla de mi cama. Pensé que era Diego, pero cuando abrí los ojos, no había nadie. La puerta estaba cerrada. La habitación estaba tranquila, aunque el colchón todavía se hundía un poco, como si alguien acabara de levantarse. Me quedé completamente despierta, sin moverme, hasta que amaneció. Al día siguiente, Diego me dijo que Emilio se había despedido, que ya no volvería. Lo dijo con una tristeza que no era normal en un niño de su edad. Después de eso, todo pareció volver a la normalidad. El ambiente se volvió cálido. La casa se sentía más ligera. Diego volvió a ser el mismo de antes, alegre, tranquilo, sin esos sueños extraños. A veces me preguntaba si todo había sido producto del cansancio, del calor, del trabajo. Pero cuando miraba a mi hijo, sabía que no. Algo había pasado ahí, algo que ambos vivimos, aunque de maneras distintas. Con el tiempo dejé Monterrey y me mudé a otro estado. Quería empezar de nuevo, dejar todo atrás. Sin embargo, cada tanto, en las noches de silencio, creo escuchar esa respiración pesada, muy lejos, como si me siguiera. No es constante, apenas un suspiro que aparece y se desvanece. Cuando eso pasa, miro a Diego, y lo encuentro dormido, en paz. Entonces cierro los ojos y trato de convencerme de que es solo mi imaginación. Hace poco, mientras ordenaba cajas viejas, encontré un dibujo que Diego había hecho en aquella época. Era un niño de cabello oscuro, con una sonrisa leve y los ojos grandes. Al lado, había escrito con letras torcidas, mi amigo Emilio. No recordaba que hubiera hecho ese dibujo. Lo guardé sin decirle nada, pero desde entonces no puedo dejar de pensar en él. No sé qué fue lo que nos acompañó en esa casa. Tal vez un recuerdo, tal vez algo que no entiende que ya no pertenece a este mundo. Solo sé que a veces, cuando paso cerca de la puerta del cuarto de Diego, aún siento un aire frío, muy sutil, como un suspiro que no termina de irse. Soy Mariana, madre y vendedora en un mercado popular de Monterrey. Trabajo ahí desde hace unos 8 años, vendiendo ropa y algunos accesorios que consigo de proveedores locales. Nunca he sido supersticiosa, ni de creer en cosas raras, pero lo que me pasó aquella semana todavía me deja sin aliento. Todo empezó una noche de miércoles, después de cerrar el puesto. El mercado estaba casi vacío, y yo me preparaba para guardar las últimas prendas cuando noté algo extraño. Había unos puestos iluminados al fondo, puestos que nunca había visto antes. Pensé que eran nuevos o temporales, pero algo en el ambiente me puso nerviosa, como si el aire se hubiera vuelto más frío y espeso. Decidí acercarme, pensando que quizás eran comerciantes recién llegados. Pero al aproximarme, vi que los productos estaban apilados de una forma muy rara, como si fueran de otra época. Giré para mirar mi propio puesto y sentí un escalofrío. Algunas de las camisetas que había dejado dobladas y ordenadas ya no estaban en su sitio. No era solo desorden. Varias prendas habían desaparecido y reaparecido amontonadas en la esquina de un puesto que hasta ese momento no existía. Quise convencerme de que era un error o que alguien había movido las cosas, pero el mercado estaba completamente vacío. Fue entonces cuando empecé a notar algo todavía más extraño. Había figuras que se movían por el pasillo, sombras que imitaban los gestos de las pocas personas que todavía pasaban por allí, pero sin cuerpo. Podía ver las formas, como si cargaran bolsas o tocaran la ropa, pero cuando extendí la mano para tocarlas, no sentí nada. Era como si no existieran. Mi respiración se volvió irregular y sentí que algo muy profundo en mí decía que debía salir de allí cuanto antes. Traté de hablar, de hacer algún ruido, pero mi voz apenas salió como un eco apagado. Intenté caminar hacia la salida, pero el mercado no era el mismo.
Los pasillos se extendían más de lo normal. Algunas tiendas habían desaparecido y otras habían aparecido en su lugar, con toldos de colores que jamás había visto. No era solo una sensación. El espacio realmente había cambiado. Caminaba sin reconocer los corredores, y las sombras se movían a mi alrededor, como si esperaran a que yo hiciera algo. Era como si el mercado tuviera vida, una vida antigua, anterior a mí. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Pensé que podía ser el cansancio o algún tipo de ilusión óptica, pero los objetos desaparecidos seguían apareciendo en lugares imposibles. Cada vez que me acercaba a ellos, desaparecían de nuevo, como si alguien los moviera sin que yo pudiera verlo. El aire estaba pesado, cargado de un silencio que dolía en los oídos. Sentía que el mercado entero me observaba, que era consciente de que yo estaba allí, sola, fuera de lugar. Entonces escuché pasos. No eran pasos normales, eran más lentos, profundos, como si vinieran de muchos lados al mismo tiempo. Giré y vi una sombra acercándose, moviéndose igual que yo. Cada gesto mío era copiado con precisión. Era como verme reflejada, pero sin rostro. Quise correr, pero no pude. Sentí que el piso se pegaba a mis pies, que el aire se volvía más denso. Aquello ya no era mi mercado. Era un laberinto que respiraba, que me mantenía dentro. Mi cabeza intentaba buscar una explicación. Tal vez alguien me estaba gastando una broma, o quizás era solo un efecto de las luces. Pero al gritar, mi voz sonó deformada, como si el aire mismo la tragara. Las sombras seguían repitiendo mis movimientos, sin emitir ningún sonido. Todo parecía normal, hasta que no lo era. Era una normalidad falsa, una calma hueca, y dentro de ella, algo me observaba con paciencia. Volví a mi puesto buscando algo que me devolviera la sensación de control, pero fue peor. Las prendas habían sido apiladas de una forma tan meticulosa que parecía que alguien las había acomodado con una intención que yo no podía entender. Tomé una blusa para revisarla, pero al tacto era distinta, como si el tejido fuera más delgado, casi transparente. Me recorrió un temblor, un miedo primitivo. No era un sueño, pero tampoco era el mundo real. Necesitaba salir, sin importar cómo. Empecé a caminar rápido, buscando la salida principal, pero el mercado seguía cambiando a cada paso. Los pasillos se torcían, se alargaban, y terminaban en lugares que nunca habían existido. Las sombras seguían observándome, como si supieran lo que pensaba. El sudor me corría por la espalda, y cada respiración se hacía más corta. No era solo miedo, era la certeza de que algo invisible estaba jugando conmigo. En un momento, me di cuenta de que no se escuchaba nada. Ni un solo ruido humano, ni un motor, ni un eco. Solo mis propios pasos. Las sombras seguían allí, moviéndose despacio, y el silencio era tan profundo que parecía absorber todo sonido. Me quedé quieta, sin saber qué hacer. Pensé en mi hijo, en mi casa, en mi vida normal, intentando aferrarme a lo real. Pero esa realidad se sentía cada vez más lejana. El mercado ya no era el mismo, y yo tampoco. Intenté convencerme de que todo era producto de mi mente. Trabajo demasiadas horas, pensé, y a veces el cansancio hace que uno vea cosas. Pero aquello era distinto. El aire seguía siendo pesado. Las sombras seguían moviéndose con una precisión inquietante, como si supieran exactamente lo que yo iba a hacer. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era solo miedo, era una sensación de estar siendo observada por algo que no entendía. Por primera vez en mi vida, deseé no haberme quedado hasta tan tarde en el mercado. Decidí buscar a alguien, un guardia, un compañero, cualquiera, pero los pasillos seguían vacíos. Ninguna voz, ningún ruido, solo las sombras, que parecían multiplicarse cuanto más las miraba. Cada vez que me giraba, había más. Me seguían, siempre a un paso de distancia, repitiendo mis gestos. Intenté hablarles,
preguntar qué querían, pero mi voz sonaba apagada, como si el aire mismo me la robara antes de llegar a ellas. Sentí miedo de hacer cualquier movimiento brusco, miedo de respirar demasiado fuerte. De pronto encontré un pasillo que no recordaba. Era estrecho, con puestos apilados al azar, llenos de cajas viejas y objetos cubiertos por telas. Aún así, todo parecía colocado con un orden secreto. Avancé lentamente, sintiendo que cada paso me llevaba más lejos del mercado que conocía. Al mirar hacia atrás, vi las sombras acompañándome, más numerosas, más definidas. No caminaban, flotaban, deslizándose en silencio, como si el suelo no existiera para ellas. Tuve la sensación de haber estado ahí antes. Era como si el mercado se doblara sobre sí mismo, mezclando pasado y presente. Las paredes parecían respirar, y las luces titilaban como si lucharan por mantenerse encendidas. Toqué el borde de un puesto para asegurarme de que seguía siendo real, pero la madera estaba fría, casi sin peso, como si fuera una ilusión. Sentí pánico, una angustia que no se parecía a nada que hubiera vivido. No sabía si estaba despierta o atrapada en un sueño del que no podía salir. Las sombras comenzaron a moverse entre sí, interactuando de una forma extraña. Se juntaban, se separaban, y por momentos parecía que formaban figuras humanas incompletas. Me quedé inmóvil, sin saber si avanzar o quedarme quieta. Mi cuerpo temblaba, y mi instinto gritaba que corriera, pero mis pies no respondían. Los pasillos se alargaban, y cada vez que intentaba moverme, el mercado cambiaba de forma, como si no quisiera dejarme ir. Decidí regresar a mi puesto, pensando que si encontraba algo familiar, podría calmarme. Pero cuando llegué, todo estaba distinto. Las prendas que habían desaparecido antes estaban ahora perfectamente ordenadas, apiladas con precisión. Parecía que alguien, o algo, las hubiera acomodado mientras yo vagaba perdida. Tomé una de ellas y la sentí más liviana, casi vacía. Quise llorar, pero no podía. Mi miedo ya no era solo por lo que veía, sino por lo que empezaba a entender, que aquello era real. Empecé a caminar de nuevo, sin rumbo. Los pasillos se repetían, y aunque girara a la izquierda o a la derecha, siempre terminaba en el mismo lugar. Algunas tiendas parecían de otra época. Vendían lámparas viejas, radios oxidados, juguetes que recordaba de mi infancia. Otras estaban completamente vacías. No había sentido del tiempo allí dentro. El calor de Monterrey ya no existía, solo una humedad densa, como la de un sótano sin aire. Fue entonces cuando vi una sombra distinta. No me imitaba. Estaba de pie, frente a un puesto, observándome. Era más alta, más definida, y aunque no tenía rostro, sentí su mirada. Intenté rodearla, pero a cada movimiento que hacía, aparecían más figuras, bloqueando los pasillos. Mi cuerpo temblaba. No podía pensar con claridad. Solo quería salir. Quería ver el cielo, o cualquier cosa que me recordara que el mundo seguía existiendo fuera de allí. De pronto escuché un sonido, muy leve, casi imperceptible, como pasos sobre tierra seca. Venía de todas partes. El eco llenó el mercado, y por un segundo sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Las sombras comenzaron a deslizarse más rápido, y mi respiración se descontroló. Traté de gritar, pero no salió ningún sonido. Solo mi corazón latiendo fuerte, golpeando como si quisiera huir de mi pecho. Era la primera vez que pensé que quizás no lograría salir. Entonces noté algo que me heló la sangre. Algunas tiendas mostraban objetos que ya no existían en nuestro tiempo. Radios de válvulas, carteles con precios en pesos antiguos, lámparas de aceite. Era como si el mercado hubiera retrocedido décadas. La luz era tenue, amarillenta, y las sombras se alargaban hasta tocar mis pies. Todo parecía real, pero no podía serlo. Mi instinto me decía que aquel lugar no pertenecía a este momento, que estaba atrapada en algo que se repetía una y otra vez, como un bucle del que nadie podía escapar. Comencé a correr sin saber hacia dónde.
Cada vez que doblaba una esquina, el mercado parecía expandirse. Las luces parpadeaban, los pasillos se doblaban sobre sí mismos, y los puestos cambiaban de lugar. Vi mi propia sombra desfasada, moviéndose un segundo antes que yo. Era como si el tiempo dentro de ese lugar no obedeciera ninguna regla. Me tropecé con una caja, y al caer, noté que el suelo era distinto. No era cemento, sino tierra húmeda. Al levantarme, escuché un murmullo. No provenía de una persona, sino del aire. Palabras antiguas, mezcladas, que no lograba entender. Sentí que las sombras se acercaban, rodeándome. Cerré los ojos un instante, pero el sonido aumentó, como si el mercado entero respirara a mi alrededor. No soporté más y grité, aunque el grito no se escuchó. Era como si el espacio mismo lo hubiera tragado. Entonces supe que no estaba en Monterrey, al menos no en el Monterrey que conocía. Me obligué a seguir caminando, tratando de no mirar a los lados. Los puestos ya no parecían de tela o madera, eran estructuras de piedra, con símbolos tallados, cubiertos de polvo. Algunos mostraban objetos que parecían ofrendas, velas, frutas, figuras hechas con huesos. El aire olía a copal y a algo más, algo antiguo, denso, difícil de describir. Recordé las historias que mi abuela contaba sobre lugares que se abrían entre el mundo de los vivos y los muertos. Nunca creí en eso, hasta ese momento. De pronto vi un reflejo. En una de las vitrinas antiguas, mi rostro aparecía y desaparecía, mezclado con el de otra mujer. Tenía la misma ropa que yo, pero su expresión era vacía, como si su alma se hubiera quedado atrapada allí. Intenté tocar el vidrio, pero una fuerza invisible me empujó hacia atrás. Al caer, vi que las sombras se detenían, todas mirando hacia mí, como si esperaran una señal. Y entonces una de ellas se movió con una lentitud aterradora, alzando algo en la mano, una prenda de mi puesto. Me quedé inmóvil. La sombra extendió el brazo y dejó la prenda doblada sobre el suelo, con una precisión que solo una persona real podría tener. Di un paso hacia ella, temblando, pero en cuanto lo hice, todas las demás sombras repitieron el movimiento, al mismo tiempo. Era una coreografía imposible, sincronizada, inhumana. En ese instante entendí que imitaban más que mis gestos, imitaban mi voluntad. Cada pensamiento que tenía se reflejaba en ellas. No había escapatoria, porque estaban dentro de mí. Corrí de nuevo. El aire se volvió más pesado, y el suelo, más blando, como si caminara sobre barro. Las luces empezaron a apagarse una por una. Solo quedaba la oscuridad, iluminada por el resplandor débil de las sombras mismas. Las escuchaba moverse detrás de mí, pero no hacían ruido. No respiraban, no tropezaban, no se cansaban. Yo sí. Sentía que mis piernas no me respondían, que el cansancio me arrastraba hacia abajo. De repente, vi una salida. O eso creí. Un punto de luz al final de un pasillo torcido. Corrí hacia allí con todas mis fuerzas. Pero cuanto más me acercaba, más se alejaba. Era como si el mercado no quisiera dejarme ir. Lloré, desesperada, rogando por despertar, por volver al ruido normal de los vendedores, por escuchar las voces humanas que siempre me habían molestado. Nunca pensé que desearía tanto oír ese caos otra vez. Cuando por fin logré tocar la luz, todo cambió. Sentí un golpe seco, y de pronto estaba de nuevo frente a mi puesto. Eran las 5 de la mañana. El mercado estaba tranquilo, vacío, y mis cosas estaban en su lugar. No había sombras, ni pasillos torcidos, ni objetos antiguos. Solo silencio. Me quedé allí, temblando, sin saber cuánto tiempo había pasado realmente. Afuera, comenzaban a llegar los primeros vendedores del día. Nadie parecía haber notado nada. Intenté hablar con ellos, preguntar si habían sentido algo, si habían visto las sombras. Me miraron confundidos. Uno de ellos, un hombre mayor, me dijo con voz baja: «Eso pasa a veces. Cuando uno se queda más de la cuenta, el mercado muestra lo que fue antes». Me quedé helada.
Quise saber más, pero él solo se alejó, encendiendo su cigarro, sin volver a mirarme. Desde esa noche, no vuelvo a quedarme después del cierre, pero a veces, cuando paso por los pasillos vacíos al atardecer, juro ver mi propia sombra moverse diferente, unos segundos antes que yo, y escucho, muy suave, el sonido de las otras, esperando a que alguien más se quede un poco más de la cuenta, para volver a mostrarse. Durante semanas evité pasar cerca del mercado después de anochecer. No quería volver a sentir ese aire espeso, ni ese silencio que parecía escucharme. Pero vender allí era mi única fuente de ingreso. Tenía que regresar, fingir que nada había pasado. La primera noche que volví todo estaba igual. Las risas, los clientes, las luces amarillas. Sin embargo, cada vez que alguien cruzaba frente a mi puesto, miraba con atención sus sombras. Buscaba cualquier movimiento fuera de lugar, cualquier desliz, cualquier eco de aquello que vi. Una tarde, mientras guardaba la ropa, una clienta me pidió probar una blusa. Entró detrás del biombo improvisado y tardó más de lo normal. La llamé varias veces y no respondió. Cuando corrí la tela, no había nadie. Solo la blusa colgada y el suelo húmedo, como si alguien hubiera salido de allí minutos antes. Me quedé paralizada. Afuera, el mercado seguía su ritmo normal, pero sentí una mirada detrás de mí. Volteé, y mi sombra estaba un poco más lejos de mis pies. Esa noche soñé con los pasillos que se torcían, con las voces antiguas, con la tierra húmeda bajo mis manos. Desperté sudando, con el olor a copal todavía en el aire de mi cuarto. Intenté convencerme de que todo era producto del cansancio, de la mente agotada. Pero cuando abrí la bolsa donde guardaba la recaudación del día anterior, encontré una moneda vieja, ennegrecida, con símbolos que no reconocí. No era del país. No era de este tiempo. Guardé la moneda sin decir nada. Sentía que tirarla sería una falta de respeto, o quizás una provocación. Desde entonces la llevo conmigo, en un bolsillo interior, como si me protegiera o, tal vez, me recordara que lo que vi fue real. A veces la toco sin pensar, y siento un leve temblor, como si estuviera viva. Mis compañeras del mercado dicen que desde aquella noche me veo más pálida, más ausente. No les cuento nada. No quiero que piensen que estoy perdiendo la cabeza. Con el tiempo aprendí a convivir con eso. Sigo vendiendo en el mismo puesto, pero cierro antes que los demás. Si el reloj marca las 9 y todavía queda gente, finjo una excusa, que mi hijo me espera, que tengo que tomar el último autobús. Nadie pregunta mucho. Tal vez ellos también han visto algo, y prefieren callar. En el fondo, sé que el mercado tiene sus propias reglas, y que no todos logran salir cuando el lugar decide cerrar. Hace unos días, una muchacha nueva instaló su puesto frente al mío. Trabaja hasta tarde, como yo lo hacía antes. Ayer me contó, entre risas, que una noche creyó ver una sombra que la imitaba mientras doblaba la ropa. Me reí con ella, fingiendo que no me asustaba. Pero mientras la escuchaba, noté que la luz de su lámpara parpadeaba, y que su sombra tardaba un segundo en moverse. Exactamente un segundo. No dije nada. La observé hasta que el mercado apagó sus luces, y ella se quedó recogiendo sus cosas. Quise advertirle, pero las palabras no salieron. Tal vez nadie puede salvar a otro de algo así. Tal vez cada uno debe descubrir por sí mismo cuándo el mercado deja de ser solo un lugar de trabajo y se convierte en algo más viejo, más profundo, más ajeno al tiempo. Hoy, mientras escribo esto, oigo el sonido de la lluvia golpeando los techos de lona. Son las 8:40. El mercado está cerrando y la muchacha de enfrente aún sigue allí, doblando las prendas, sin notar que su sombra ya no la acompaña. Yo la observo desde lejos, con la moneda apretada en la mano, sin saber si debo intervenir o simplemente esperar. A veces pienso que el mercado no cambia de lugar ni de época. Somos nosotros los que cruzamos sin darnos cuenta. Quizás una distracción, un parpadeo, un segundo de descuido,
Basta para quedar atrapados entre sus pasillos antiguos. Las sombras no son otra cosa que los rastros de quienes se quedaron allí, repitiendo los mismos gestos, esperando confundirse con los vivos. No sé si algún día voy a dejar de vender allí. Monterrey es grande, pero los lugares que uno conoce bien se vuelven parte de uno mismo. Y aunque todavía me estremezco al recordar aquella noche, una parte de mí siente que el mercado me observa, como si esperara que regrese, que me quede un poco más de la cuenta. Y quizá cuando eso pase, las sombras por fin dejarán de imitarme para convertirse en lo que siempre quisieron ser.